¿Qué tal, amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a comentar la situación financiera que están enfrentando las entidades federativas del país. Y bueno, el panorama sí es complejo, está complicado. Hay algunos recursos que han disminuido de manera significativa. Vale la pena plantear el contexto en el cual se mueven las finanzas de los estados. La composición de los ingresos estatales tienen dos fuentes de financiamiento. Lo que denominamos las transferencias federales o ingresos de origen federal y lo que generan los propios estados, lo que serían los ingresos propios. En términos de estructura, las transferencias federales representan el 88% en promedio de lo que reciben las entidades federativas y solo el 12%, también en promedio, es lo que generan desde lo local los estados del país. Como nos podemos dar cuenta, la parte significativa, la parte sustantiva de los ingresos son de origen federal. Dentro de los ingresos de origen federal, denominadas transferencias federales, hay tres componentes importantes: las participaciones en ingresos federales, los fondos de aportaciones y los convenios de descentralización o transferencias por convenio. La participación es muy importante en la conformación de la estructura de los ingresos de las entidades federativas. Las participaciones representan el 30% de los ingresos totales de los estados. Los fondos de aportaciones, el 54%. Y los convenios, las transferencias por convenio, el 4%. Es decir, el 88% de los recursos tienen origen federal. Cada uno de ellos tienen características muy particulares. Las participaciones federales son ingresos no condicionados, son ingresos de libre programación. Los gobiernos locales lo disponen libremente, obviamente con aprobación de sus respectivos congresos. Los fondos de aportaciones son ingresos condicionados para fines específicos y por eso se les denomina recursos etiquetados del ramo 33. Y los convenios, las transferencias convenidas con las entidades federativas, son recursos concurrentes. La mayor parte de estos recursos tienen que ver con el subsidio que reciben las universidades públicas y los sistemas de educación media y superior. En el caso de los fondos de aportaciones, hay orientación, aplicación, reglas de operación específica en 4 temas fundamentales: lo que sería la educación básica, es decir, para los servicios de educación básica, los servicios de salud, infraestructura social y el fortalecimiento de las entidades federativas. Ahí se lleva la mayor parte de estos recursos que, repito, representan el 54% del total de los ingresos de los estados. Evidentemente, las transferencias federales son importantes, significativas, porque, repito, son de libre programación. Hace disposición presupuestaria sin condicionamiento los gobiernos estatales y los destinan fundamentalmente a la parte operativa. Esa es la experiencia que tenemos en México. ¿Cuál es el contexto de esto? Pues en primera instancia es que tenemos un panorama de crecimiento económico recesivo. En el primer semestre la economía mexicana cayó 10.5% y en consecuencia la recaudación federal participable
el monto de recursos, el pastel que se integra a partir de la parte impositiva de los ingresos y la parte petrolera, pues se ha visto mermada en buena medida por el tema de la contracción económica que ha padecido el país en el primer semestre. La recaudación tuvo una reducción, la participable con los estados, de 8.2%. Aquí llama la atención porque la recaudación tributaria solo cayó 2.9% y la petrolera se desplomó. Tuvo una caída del 54%. Nos preguntaremos, bueno, ¿por qué la parte tributaria no cayó si depende fundamentalmente de la capacidad económica que tenga el país? Bueno, aquí hay que atribuirle que no cayó de una manera significativa, decimos apenas 2.9%, porque el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pues ha hecho su chamba, ha hecho la tarea, rescató impuestos sobre la renta pendiente por el orden de 29,000 millones de pesos en el primer semestre del presente año, y eso evitó de que hubiera una disminución significativa de la parte de los ingresos tributarios. Llama la atención, decíamos, lo que tiene que ver con participaciones federales. No solo las pagadas, es decir, las recibidas en el primer semestre respecto a las recibidas en el primer semestre del año pasado, sino de alguna manera la más importante son los recursos programados en calendario respecto a lo que se paga, y eso ha tenido una disminución muy importante del 7.4%, y por eso vamos a recaer un poquito más en qué ha pasado con las participaciones que reciben los estados del país y quiénes son los que mayores afectaciones tienen de esta caída en sus participaciones, que sin duda tienen consecuencias en sus finanzas públicas. Los estados que menores recursos tuvieron porque hubo caída en el comportamiento de sus tasas, es decir, menores recursos de lo programado respecto a lo pagado en el primer semestre del presente año, pues hubo una pérdida. Los estados dejaron de recibir 21,641 millones de pesos. ¿Quiénes son los que, digamos, tuvieron menores caídas en sus tasas? Colima, que de hecho es el estado que marca una tasa positiva del 2.8%. Veracruz del 0.2%, San Luis Potosí de 3.4%, Baja California Sur de 3.5% y Querétaro de 4.3%. Es decir, los estados que menores caídas tuvieron durante el primer semestre. ¿Cuáles son los estados que tuvieron menores tasas, o mejor dicho, una caída más aguda en la recepción de participaciones federales, repito, programadas respecto a las pagadas? Pues es Nayarit, Morelos, Durango, Zacatecas y Puebla, que en promedio tuvieron una caída del 12% en el primer semestre de este año, repito, recursos programados en calendario respecto a lo que los estados recibieron. Evidentemente, los estados del país, además de estar enfrentando una contracción económica y una reducción del empleo formal, sus finanzas sufren mermas muy importantes por caída de las participaciones federales. Eso es muy importante no perder de vista. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas no está siendo suficiente para resarcir esta disminución de las participaciones federales. Y por eso, si lo vemos en términos globales, las presiones operativas que tienen los estados del país, el costo de la deuda que han tenido a lo largo del tiempo las entidades federativas, la reducción de sus ingresos propios,
y sin duda la caída de las participaciones en este periodo, pues pintan un cierre muy complicado para el presente ejercicio fiscal para las entidades federativas del país. Crítico el cierre 2020 y complicaciones financieras para los estados de la República. Este es el comentario que compartimos el día de hoy con ustedes. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.